subsecretaría es una de las que más se ha movido justamente en este contexto, ¿no? La verdad que, y bueno, y contándonos lo que es el pleno de gobierno, que mucha gente no sabe de qué se trata, ¿no? Así es, Marci, es muy importante, ¿no? Cómo se Tal cual. une el legislativo con el ejecutivo para poder Y charlan trabajar, tal cual. ¿no? Sobre temas importantes y encima venían, como decía Darío, ¿no? Acumulando temas de todo el Claro, año. claro, 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 ¿Eh? claro. Y lo de la pandemia, bueno, del post-pandemia, todavía es que vamos a inventar. Está difícil. Está difícil, ¿no? Programar algo cuando no sabes cuándo va a terminar es muy, muy, muy complicado. Pero bueno, ahí está entonces. Estamos viendo cómo salimos de a poco. ¿Cómo sale? Y más Carlos Paz, es ciudad turística, así que es todo de a poco. Todo Es de a muy poco. difícil preguntar lo que sigue si algunos gobiernos nunca vivieron lo que es una pandemia también. Qué locura, ¿no? ¿No? ¿Quién se iba a imaginar esto? Nadie. ¿Seguimos? Seguimos con más información. En este caso, Marce, vamos a tomar contacto con el secretario de Economía, Héctor Gili, para hablar sobre este plan especial del pago de deudas tributarias. Que el plan había terminado en el día de ayer, 30 justamente 30 de junio ayer. Y bueno, se va a extender unos días más para aquellos que se quieran seguir sumando, tener una posibilidad de poder pagar en cuotas con un montón de beneficios. Están buenos. Están muy buenos. ¿Cómo le va, contador? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, contador, ¿eh? Lo vemos que ahí está muy, muy bien preparado para la pandemia. Sí, es preciso que nos cuidemos. Claro. Es muy importante que tengamos precaución. El uso de máscaras es fundamental y yo lo uso aún en mi oficina, Muy bien. que es más cómoda que el tapabocas. Sí, 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 sí. Y bueno, es lo único que por ahora nos va a proteger y tenemos una responsabilidad social. Creo que a eso debemos apelar, porque la cuarentena no puede ser eterna desde mi punto de vista y Bueno, tenemos que poner en marcha. claro. Es fundamental, la gente necesita trabajar, la gente necesita comer, la gente necesita pagar sus impuestos, Tal la cual. gente necesita sostener a su familia. Héctor, bueno, le ha tocado a usted, venía muy bien Héctor usted, porque venía medianamente tranquilo, la economía bastante saneada de la municipalidad y le tocó la pandemia, ¿eh? El administrar los recursos en esta época debe ser bastante complicado y bueno, y ahora por lo menos tirarles un centro, claro, a la gente para que siga pagando sus impuestos y se pueda en cierta forma adecuar a las deudas que tiene, ¿no? Sí, en estos tiempos no solo los recursos, administrar la vida es complicado. Eh, bueno, nosotros, el Estado debió reaccionar y lo hizo el Departamento Ejecutivo a través de su intendente Daniel Gómez Gesteira, consensuando con la oposición que quiso consensuar, enviando un proyecto de ordenanza con distintas medidas, ¿no? Las medidas siempre buscando el equilibrio. Tratamos de morigerar el impacto de la crisis en cada uno de los vecinos, pero también cuidando de no socavar la estructura financiera del Estado. Claro. Así es que ofrecimos un abanico de posibilidades. Empezamos con la prórroga de los vencimientos de todas las tasas municipales, como para que no ocurrieran los vencimientos en la etapa más dura de la cuarentena, ¿no? Antes de su flexibilización. Prorrogamos también el vencimiento de los locales de la terminal de ómnibus. También eliminamos la vigencia de los mínimos en la tasa de comercio. ¿Esto qué quiere decir? Algunos hablaban de eximir directamente. Nosotros somos muy cuidadosos cuando hablamos de exhibición. La exhibición es un hecho que debe tener un sustento extremadamente importante. O es un aliciente de alguna actividad económica, o es un premio por algo. Es decir, por ejemplo, un reconocimiento como puede ser a los combatientes de Malvinas. Claro. Una orientación de la actividad económica puede ser la exención de alguna actividad productiva, como puede ser en nuestra ciudad el caso de la hotelería, o en aquellos casos donde no pueden pagar sus tasas, el caso de los jubilados. Entonces nosotros no quisimos eximir directamente, sino que suspendimos la vigencia del importe mínimo a tributar. De esta manera, el que tuvo actividad va a pagar no por el mínimo, sino por el importe de la base por alícuota. Es decir, si
trabajó por 100.000 ese mes, va a multiplicar 100.000 por la línea. Y si trabajó por 10.000, al menos un poquito va a pagar. Si no trabajó nada, no va a pagar nada. Bien, Pero digamos, también requiere, digamos, esta suspensión de mínimos, un esfuerzo del otro lado, siempre un esfuerzo, porque una disminución de tasas, una exhibición, significa transferencia de recursos desde el sector que ha sido beneficiado hacia el sector, desde el sector, digamos, que no ha sido beneficiado hacia el sector que ha sido beneficiado. claro. Porque cuando alguien deja de pagar, otra persona paga por quien deja de pagar. Entonces, a lo largo de todos estos años del gobierno de Carlos Paz Unido hemos sido muy prolijos Sí, en este sentido. Pero sí estas medidas son importantes para coadyuvar, digamos, a la pandemia, ¿no? Coadyuvar a la superación de este momento de crisis. También eh, otras medidas que son muy importantes, a veces están dirigidas a algunos sectores, algunas están en estudio. Y también ofrecimos un plan de pago. Este plan especial de pago Sí. está orientado en dos sentidos. Una, hacia los contribuyentes, pero también hacia el Estado. Por eso la quita de intereses es muy importante para el caso de contado o 50% contado y el resto en tres cuotas, que son quitas del 100%, del 90%, o para tres cuotas, quita del 80%, y la quita de intereses disminuye para el caso de seis cuotas al 60% y para el caso de 12 cuotas al 20%. Porque así como el Estado deja de percibir, demora los tiempos de recaudación, es necesario que de alguna manera recupere ingresos. Por eso le digo que hubo planes de pago en un solo sentido que servían como herramienta financiera para la gente. Este tiene dos sentidos. Uno, una herramienta financiera para la gente, pero también para el Estado, para que aquellos que puedan abonar lo hagan de manera rápida, porque el Estado claro. es distribuidor, redistribución, participa de la redistribución de los recursos, es decir, por Claro, un lado otorga beneficios y por otro necesita ingresos tal cual. para seguir prestando todos los servicios. ¿Cómo Así que ese es reaccionó, cómo este reaccionó, plan de Héctor, pago. la gente con este plan de pago? Bueno, la gente en términos generales no tiene recursos, o sea que la reacción no fue como otros planes de pago de épocas normales. Claro, Aquellos que han tenido han venido a pagar, pero digamos, además las cajas municipales estuvieron cerradas mucho tiempo, nosotros teníamos algunas formas digitales de recaudación claro. que las hemos potenciado, ahora tenemos las mismas formas, digamos, de recaudación tradicional, le sumamos todas las formas, los medios de pago electrónico. Una persona puede hasta hacer un plan de pago online. Claro, Eso es una gran ventaja. sí, Entonces se reactivó un poco y bueno, el comportamiento tributario del vecino de Carlos Paz siempre ha sido bueno y entonces aquellos que han tenido disponibilidad se han acercado. Por claro, supuesto que este plan de pagos dista mucho de los planes de pago anteriores en cuanto a recaudación. claro. Yo quería rectificar un concepto. Ustedes Sí. decían que ha vencido hace poco y allí hay una confusión, Ujú. porque este plan de pagos originalmente preveía la inclusión de todos los tributos vencidos al 31 de marzo. Pero la Bien, ordenanza también establecía que el Departamento Ejecutivo por decreto, en caso de que la cuarentena se extendiera, podía extender los periodos a incluir. Y eso es lo que se ha hecho. Los periodos a incluir se extendieron. bien, Ya no solo se incluyen los periodos vencidos al 31 de marzo, sino también hasta el 30 de junio. Por eso esa es la confusión. Ustedes creen que el plan había vencido. No, no, claro. no. La vigencia del plan es por 90 días y su vencimiento opera el 16 de julio. Como es Bien, feriado, es el Día de la Ciudad, pasa para el día siguiente, para el 17 de 17 julio. de Ese es el julio. vencimiento del plan. Bien, ¿Eh? perfecto, 90 días. Lo que perfecto. ha cambiado es la Bien. posibilidad de incluir periodos que antes no estaban incluidos. Bien. Qué importante, Héctor. Bueno, yo voy a contar una infidencia. Una vez me cruzo con Héctor en un evento y hablábamos de lo importante que ha sido. Y esto ha sido en temporada, imagínense que no había pasado ni la pandemia ni nada. Pero qué importante es tener los números ordenados, ¿no, Héctor? Que nos agarró la pandemia con los números bastante ordenados en la Municipalidad de Villa Carlos Paz
Si no, el cimbrón hubiese sido mucho más grande, ¿no? Sí, es lo que nos ha permitido subsistir hasta ahora. El municipio ha tenido otros gestos también, el municipio, ¿no? Perdón. Ya desde la llegada de la primera etapa del gobierno de Carlos Paz Unido, el 12 de diciembre del 2011 con Esteban Avilés, cada vez que hubo un acuerdo salarial con el Sindicato de Trabajadores Municipales, siempre se cedía el primer tramo de aumento de los funcionarios a efecto de facilitar, digamos, la maniobrabilidad del Estado para abonar los sueldos al resto del personal. Eso Claro, se vino haciendo desde siempre. sí, Pero en esta etapa lo que se hizo fue una reducción del 50% de los sueldos de las autoridades superiores y del personal de gabinete por 2 periodos, ¿no? Y ahora se continúa con una reducción por 2 periodos más. Eso fue también muy importante, sobre todo como un gesto, si bien a lo mejor económicamente no pesa tanto en el total de las finanzas municipales. Y en claro. cuanto a tener ordenadas las cuentas, nosotros siempre hicimos hincapié en ese hecho, es decir, venimos durante 8 años gastando un poquito menos, es decir, generando una reserva. Claro. No pensábamos, naturalmente, en una pandemia, lo que pensábamos era en algunas obras que estaban un poco demoradas por cuestiones legales que no se podían hacer, entonces nosotros teníamos esos recursos disponibles. Una ordenanza en estos tiempos de pandemia nos ha habilitado al uso de todos esos recursos disponibles, cuyo saldo se ha un fondo anticíclico. Yo pensaba qué importante es que los estados puedan ser precavidos y generar su fondo anticíclico. Una empresa privada, una sociedad anónima, por ejemplo, tiene en su estatuto distintos tipos de reserva, reserva legal, reserva estatutaria. Por ley deben tener una reserva. Sería importante que los estados también por ley estén obligados a tener una reserva, Claro, porque aquel estado que no es cuidadoso lo debe sostener el Estado de mayor nivel. Es decir, si un municipio no es cuidadoso con sus recursos, debe recurrir a la provincia. Si una provincia no es cuidadosa con sus recursos, a la debe nación. recurrir a la nación. En Ujú. definitiva, terminan sosteniendo toda esa ineficiencia la población en su conjunto. Claro, Claro. Entonces, por eso, el gobierno de Carlos Paz Unido siempre trató de ser cuidadoso. A ver, en algún momento los recursos deben utilizarse, pero para eso están. claro, Si nosotros acumuláramos permanentemente, es como si usted tuviera un sueldo y todos los meses ahorra 1.000 pesos. Al cabo de un año ahorro los 12.000 pesos. Llega Claro. un momento que ese ahorro al cabo del tiempo usted dice, bueno, lo quiero porque voy a hacer la obra de cloaca de mi casa o voy a ampliar claro, la estructura. Bueno, y con el Estado pasa lo mismo. Nosotros creíamos que la mejor forma de financiarnos era el autofinanciamiento. claro. ¿Cuál era nuestro costo? Era el más bajo que podíamos conseguir. Primero, la dificultad de conseguir financiamiento para lo que sea. El Sí, hace sector años. público tiene dificultades desde el año 91, Claro, con una ley del entonces ministro de Economía. Hay que solicitar la autorización al Ministerio de Economía de la Nación para el endeudamiento del sector público no financiero. Entonces, atento a esa dificultad, ¿cuál es nuestro costo de financiamiento? La diferencial entre la tasa de inflación y la tasa de interés que percibimos por el recurso que está transitoriamente inutilizado. Nos ha dado un buen resultado y en este momento nos sigue sosteniendo. bien, Es muy difícil porque todos los recursos han caído, los recursos por coparticipación y los recursos nuestros como municipio. Los recursos nuestros como municipio han caído un poco más debido a algunas cuestiones particulares, es decir, la prórroga de vencimiento, la suspensión de los mínimos, todos esos beneficios destinados a amortiguar el impacto de la crisis en los vecinos, hace que hayan caído nuestros recursos de manera más que proporcional. Y a eso le sumamos Ujú. otro concepto. Hace 5 años que el gobierno municipal
viene adecuando sus tasas por debajo de la inflación. Entonces, hoy puedo observar que mientras la coparticipación cayó en un porcentaje, digamos en términos reales, que puede ser para el último mes, para mayo, de alrededor del 40 o del 50%, sí, los recursos propios han caído en el 100%. Claro, claro. Y ahí se cortó. Veníamos bastante bien, te digo, Sofía, ¿eh? Veníamos muy bien con la explicación. Está bueno que sea extendida esta entrevista para que sea... Es difícil de entender la economía, Marcelo. Claro, y para que entendamos lo importante que fue todo este tiempo. A ver, ahí está. Ahí está, contador. Ahí está, Héctor. Se había cortado. Sí. Se había cortado, por eso. No sé dónde me quedé. No, venía explicando todo lo de la movida que se había hecho con el, con todo el ahorro. Años, ¿no? Que el impacto había sido mayor en las finanzas municipales, claro, porque en el afán de proteger a los vecinos, todas estas medidas que se tomaron, digamos, demoran, digamos, el logro de la recaudación de los recursos. Es decir, si yo he prorrogado los vencimientos, si además he suspendido la vigencia de los mínimos, claro, digamos, recaudo en un tiempo mayor, probablemente solo sea temporal. Pero claro, además también le decía que al incrementar o adecuar las tasas en menor medida a la inflación, hace que los recursos propios hayan caído más que los recursos de la coparticipación. Exacto. Bueno, Héctor, la verdad que importantísima la explicación, está bueno saberlo. Exacto, para que los vecinos entonces puedan, aquellos que quieran tomar este plan de pagos, pueden ir a las oficinas, ¿en qué hora funcionan? Pueden venir a nuestras oficinas, pero también lo pueden hacer online. El plan de pago se puede hacer desde la web. Es muy buenísimo. Entra como quien va a pagar la tasa y después una pantalla interactiva lo va guiando y elige hacerlo en cuotas y suscribir el plan vía web. Perfecto. Así no tienen que movilizarse. Está vigente hasta el día 16 de julio, en la práctica como es feriado va a ser hasta el 17 y analizaremos una prórroga por 90 días más. Eso se analizará más cercano a la fecha de vencimiento. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. La fecha entonces, por el momento, 17 de julio. 17 de julio. Por el momento, 17 de julio. Para obligaciones vencidas hasta el 30 de junio del corriente año. Perfecto. Héctor, buenísimo. Un abrazo grandote. Gracias, Héctor. Bueno, muchas gracias por permitirnos llegar a toda la comunidad. Por favor. En estos tiempos de pandemia, la articulación y la cercanía con el vecino, la comunicación permanente de todas las acciones del municipio, sean estos vencimientos de tasa, sean estos de situación sanitaria de la comunidad, es importante que la comunicación esté muy bien aceitada. Así es. Muy bien, contador. Justo y le combina la corbata con el suéter que tengo puesto yo, más o menos en los tonos. Así que muy bien, contador. Ya nos vamos a cruzar. Que ande muy bien, cuídese. Un gusto, gracias. Un gusto, un abrazo, que le vaya muy bien, Muy bien. Muy bien, el contó muy explicativo, que es necesario, Marce, tomarse este tiempo para explicarle a la población. Y lo importante que ha sido el ahorro, la buena administración, si no después tienes que estar pidiendo de plata al gobierno provincial o al nacional y ahí... Y en este momento no sé qué qué tanto pedir porque no van a tener, ¿no? Hay muchos créditos también que se le están dando a los rubros, como escuchamos esta mañana a los transportistas. Tal cual.